Muy bien, señoras y señores, retornamos aquí a Central Sur de Noticias Radio y Televisión a través de los 93.9 FM 800 de la amplitud modulada y Visión Sur 12.1, tu canal diferente. Bueno, hay varios temas pendientes que no están en el común del debate. Digo común del debate, es sobre la discusión de la definición de qué se va a hacer. Reitero, en el bloque anterior estábamos hablando sobre lo bochornoso que resulta para todo arequipeño que va a Lima, que va a otras regiones, explicar que nuestro alcalde provincial está prófugo de la justicia, ¿no? Y para evitar eso estamos aguantando ya 3, 4 días, esperando, contando las horas para que ingrese la nueva administración y de alguna forma salir de esa mala imagen. Sin embargo, reitero, ¿no? En la discusión está qué se va a hacer, porque todo se está embalsando, ya que, reitero, el alcalde saliente no está. Está Ángel Linares, que, bueno, está asumiendo el cargo, pero hay temas, que reitero, que se han quedado allí, ¿no? Y que necesitan ser definidos para la tranquilidad que necesita también la ciudad. Por ello estamos en comunicación con el ingeniero Víctor Hugo Rivera, ¿no? A estas horas de la mañana para ir hablando, ya puntualizando aspectos de la gestión. Ingeniero Víctor Hugo Rivera, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido aquí a Radio Contacto Sur y Visión Sur, ¿cómo le va? José Luis, muy buenos días, y por intermedio tuyo saludar a todos los televidentes, oyentes que siempre te siguen cada día a día, y un gusto para poder conversar contigo. Sí, ingeniero, vamos de frente al grano, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la gestión municipal, o cómo ha definido la gestión municipal para estos 3 primeros meses? El primer trimestre, tomando en cuenta que, reitero, ¿no? La gestión saliente está descabezada, no hay liderazgo, no hay puntualidad de agenda, o sea, de qué es lo que está dejando como parte de la gestión saliente. ¿Cómo va a hacer con estos 3 primeros meses para aterrizar y poner una agenda a realizarse en estos meses iniciales de gestión? José Luis, es como el avión sin piloto. En este momento la municipalidad está en automático. No tiene un sentido, no tiene una orientación, no tiene el piloto que debe de estar. Así es que tenemos que subir al avión, coger e inmediatamente tratar de aterrizar en la problemática, como tú lo has mencionado, inmediata. Situaciones como las obras que están quedando sin culminar y que generan problemas. La gran famosa obra del Bicentenario, que esperemos que en estos días no se dé una lluvia como en las buenas épocas y esto generaría problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer inmediato? Transparentar y que sepan técnicamente y judicialmente en qué está. ¿Por qué? Porque yo te comento, en el proceso de transferencia, nosotros fuimos a la obra y el residente, el ingeniero, se le hizo la consulta. ¿Usted cuándo cree que esta obra se debe de estar entregando? Él nos dijo aproximadamente en el mes de junio, julio. Ojo, sin considerar que hace unos días la Contraloría indicó que el adicional número 11 no era factible. Por lo tanto, eso incrementa de que esta obra sea paralizada más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el análisis. Tenemos que dar inmediatamente una solución, conversar con la Contraloría y ver cuál es la posibilidad para que esta obra se culmine lo antes posible. Si tenemos que poner doble esfuerzo, tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un compromiso como alcalde de darle solución a esta problemática donde miles de personas se ven afectadas en cuestiones de sus pequeños negocios que se tienen en la zona correspondiente. Claro. Segundo, una cosa rápida nomás, es el famoso problema del PDM. El PDM que involucra la situación del título de propiedad y que muy bien en algún momento he conversado con dirigentes del Cono Norte, he conversado con gente de Peruardo, de José Luis Bustamante, de Apipa, de Yura, donde se ven muy afectados y están en ese proceso. Son situaciones, como te digo, de que el avión está caminando en automático, donde no tienen solución en este momento.
Ujú. Bueno, a ver, entremos de lleno al tema del PDM, el Plan de Desarrollo Metropolitano. Allí se ha anunciado que, o bueno, conversado con usted por interno y nos anunciaba que uno de los funcionarios va a ser el exalcalde de Yura, Harry Gómez, que va a estar en asentamientos humanos. Comprendo que Harry Gómez conoce un poco la realidad de Yura, sería obviamente su visión interesante escucharla, pero hay procesos que ya se han iniciado y que se esperan prolijidad, rapidez en la decisión municipal, en la reurbanización de Apipa y Bustamante. Más aún si el Ministerio de Vivienda es el que ha impulsado este proceso, mirando de reojo el proyecto de agua potable de Apipa y Bustamante. Es necesaria la reurbanización de Apipa y Bustamante como paso previo para realizar y ejecutar lo que queda del proyecto de agua potable de Apipa y Bustamante. Estamos contra el tiempo, ¿no? Se esperaba que para diciembre el proceso de reurbanización sea aprobado y obviamente pase ya a esta etapa y luego, reitero, ya el proceso de venta de los terrenos, en fin, de las viviendas, pero se necesita la reurbanización. ¿Qué va a hacer la gestión de Víctor Hugo Rivera sobre este asunto? José Luis, hay un tema importante. La semana pasada también nos hemos reunido con gente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y sí, han tocado este tema del agua para todo lo que es el Cono Norte, etcétera, y coinciden en que inmediatamente tiene que ser el tema del Plan de Desarrollo Metropolitano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente vamos a tener el equipo correspondiente para que levante las observaciones que la Fiscalía dio al Plan de Desarrollo Metropolitano. El mensaje que tiene esta gerencia, que es la Gerencia de Desarrollo Urbano y básicamente la Subgerencia de Asentamientos Humanos, es de viabilizar, darle solución inmediata, porque no podemos truncar el desarrollo, el crecimiento de Arequipa sin una herramienta como es el PDM. Vamos, segundo, a sociabilizar este PDM con el Colegio Profesional de los Arquitectos y de los Ingenieros, con las universidades que tienen escuelas de arquitectura, para poder tener una idea aterrizada y no estar, como en otras oportunidades, avanzando y retrocediendo. Y el mensaje es rapidez inmediata a la solución del PDM, y nosotros tenemos planificado que entre julio, agosto del año que viene, que estemos en gestión, debemos de estar dándole la solución y tener el PDM aprobado al 100%. Claro, comprendo que ustedes en el equipo tienen a Jim Cornejo. Jim Cornejo ha sido parte aquí en la Municipalidad de Cerro Colorado del equipo que de alguna forma era renuente a las responsabilidades propias municipales. Reitero, demoró acá bastante para hablar, por lo menos para definir posiciones en el caso de Apipa y Bustamante, también en la margen derecha del Cono Norte. No quiero decir que sea un mal elemento, sino que es muy pegado a la normatividad, pero que a las finales termina pues no accediendo, pero por lo menos aceptando soluciones viables, en el caso, por ejemplo, de la margen derecha del Cono Norte, de Cernam, Cerfor, Fiscalía, y en el caso de Apipa y Bustamante, del propio Ministerio de Vivienda. Entonces, en el caso del PDM, ¿quién va a ser el responsable de socializar este PDM? ¿Hay un hombre, quién va a liderar el equipo que va a socializar este PDM hasta a julio o agosto del 2023? José Luis, cuando mencionas del arquitecto Jim Cornejo, yo te pongo el ejemplo. Un equipo juega en base al entrenador, a la cabeza. Si el equipo juega lento, si el entrenador tiene pensamiento lento, el equipo juega lento. Entonces, en este caso lo que queremos es que se dé viabilidad. Hemos conversado con el arquitecto Jim y como parte del equipo, y es una cosa interesante, porque él conoce ya la problemática del Cono Norte. Eso es una ventaja para poder. Y segundo, que hemos indicado que esta cosa tiene que salir sí o sí, respetando la normativa. En la segunda pregunta que mencionas, estamos todavía conformando el equipo del IMPLA, siempre asesorados con los colegios profesionales y las universidades. Reitero que hemos
tener un equipo en IMPLA que dé la viabilidad, la rapidez, pero respetando la normativa. No queremos cometer errores y colocar a arquitectos o profesionales que de repente por temas muy radicales o muy pegados 100% a la normativa no generen lo que se necesita el desarrollo. Sí, le hago esa consulta, ¿por qué? Porque reitero, la etapa de socialización de la reorganización de Apipa y Bustamante ha concluido la semana pasada. Lo que se esperaba y lo que se va a esperar es una resolución de parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa para proceder a la reurbanización. Reitero, paso previo necesario para que el Ministerio de Vivienda ponga los parámetros y que convoque nuevamente a una licitación en función a la construcción de la planta, perdón, a los reservorios N31, 39 de Apipa y Bustamante, que les va a dar agua potable a Apipa y Bustamante. Esos plazos van a ser respetados, o sea, estamos hablando de enero de 2023 para la reurbanización de Apipa y Bustamante. Por supuesto, para que no haya ninguna observación, ningún reclamo, hay que respetar los tiempos que establece. Te comento, el día de ayer yo conversaba, me visitaron unos dirigentes de José Luis Bustamante y ya tenían presentado lo que es el plan específico, pero la inquietud de ellos era de que ya terminando la gestión a pocos días, ellos estaban en la disyuntiva que qué pasa si tenían observaciones de este plan específico. Y este plan específico lo habían hecho bajo una arquitecta que había sido contratada por el IMPLA. Yo les indiqué, esa arquitecta debe de continuar. ¿Por qué? Porque si hay unas observaciones, ella tiene que ser la llamada a absorber las inquietudes, dudas, observaciones. Esa es la visión que tenemos, no poner piedras en el camino, por el contrario, facilitar dentro de lo que es la ley y la normativa para que vayan avanzando. Y básicamente ha sido Víctor Calderón, el dirigente de José Luis Bustamante, el cual me visitó con otros dirigentes, y reitero el apoyo para el proceso de lo que venía a ser la reurbanización en estas zonas. Le digo por qué, porque un grupo en efecto es Bustamante y Rivero y otro grupo es Apipa Frente, el Frente de Posesionarios, ¿no? Gracias a las posesiones de Apipa y Bustamante es que se ha logrado garantizar la necesidad del proyecto de agua potable financiado por un préstamo del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ¿se ha logrado reunir con los dirigentes de Apipa? Sí, José Luis, hemos tenido reuniones con diversos dirigentes, también con Apipa, y el mensaje que se les ha dado es que se vaya cumpliendo por el momento los trámites que correspondan. Nosotros cuando asumamos la gestión vamos a dar la rapidez, facilidad para que se solucione toda esta problemática, considerando que es un problema de desarrollo y que hace mucho tiempo toda esta zona necesita. Bueno, lo otro está vinculado al transporte. La semana inició con una mala noticia, atropellaron a un joven en la Arequipa La Joya, ¿no? Y nuevamente salió en el fondo del asunto el debate sobre qué se va a hacer en transporte. Lo último que le escuché estaba vinculado a una autoridad municipal o por lo menos a revisar el sistema integrado de transporte, pero para llegar a una autoridad como la que tiene Lima, ¿no? ¿Sigue insistiendo en esa propuesta, ingeniero? Mira, a lo largo de todo este tiempo sabemos que el transporte ha sido un tema muy politizado. Segundo, hay situaciones que no han sido cumplidas por parte de los concesionarios y por parte de la municipalidad. Ante esta problemática, sí, nosotros necesitamos un ente eminentemente técnico, pero con conocimiento de Arequipa. O sea, está bien que mencionen que hay una ATU en Lima, pero es otro estilo, otro modelo. Pero ojo, acá en Arequipa tenemos profesionales, tenemos gente capacitada y sí vamos a conformar un ente técnico. El nombre que se le da va, pero que vaya avanzando. Cosas inmediatas que nosotros vamos a hacer, José Luis. Vamos a sincerar
que todos los choferes tengan su brevet al día, que no tengan multas. Recuerda que hace una semana también hubo un accidente en Salaverde con la Merced, en la esquina del instituto. Dama, la vida, sí. Y este señor después se fugó por Vallecito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien comete es porque está cometiendo errores. Por lo tanto, segundo, vamos a ver que todas las unidades cumplan lo mínimo, que tengan un SOAT, que tengan una revisión. ¿Por qué se dan este tipo de accidentes? Tercero, ver que las rutas sean cumplidas, porque tengo conocimiento que en época de pandemia empezaron a cambiar de rutas y se han ido adueñando de algunas rutas, o sea, cosas inmediatas para que vayamos trabajando. Y tercero, aquellas unidades o choferes que tengan multas, tajantemente no pueden estar circulando en Arequipa, porque ¿qué genera? Lo que hemos visto hace poco. Claro. Y de la mano vamos a ir con el tema de la revisión de todo. Claro, ese es el aspecto de fiscalización. Pero por eso le decía, se va a insistir en la autoridad técnica del transporte en Arequipa para revisar las concesiones, porque parte del problema, el fondo del asunto son las concesiones y la visión que se le ha dado a la Administración de Transporte, que es una visión privada, ¿no? El mecanismo es la concesión, y la concesión es una forma, es un mecanismo de privatización. Entonces, ¿se va a retornar a la autoridad municipal de transporte o se va a generar esta autoridad municipal de transporte que va a evaluar las posibilidades, por ejemplo, aquí en el Cono Norte, ¿no? de una nueva ruta, una nueva troncal? No es posible que una sola empresa tenga margen derecha, margen central y quiera tener también Arequipa La Joya, ¿no? Por la cantidad de gente es un poco incomprensible. Entonces, ¿se va a insistir, reitero, en la autoridad técnica? Sí, José Luis, vamos a ir. Necesitamos una autoridad técnica para que dé solución. Recuerda que este proyecto ya tiene bastante tiempo y en esa época cuando nace había un estudio de rutas, pero la población ha ido creciendo. Muchas veces que voy por la autopista de Arequipa La Joya me encuentro con gente, amigos, y me dicen: ingeniero, acá no tenemos servicio, tenemos las famosas loncheritas, y producto de esto es lo que ha sucedido, lo que mencionaste al inicio de semana, el accidente con este joven. Entonces, tenemos que tomar medidas inmediatas, pero repito, esta unidad es muy importante, técnica totalmente, donde esté conformado por ingenieros, por abogados para ver los dos temas y también por gente representante de estos entes que vendría a ser transporte y taxis. ¿Cuándo se tendría ya más o menos, usted calcula, una posición sobre la zona de Arequipa La Joya, la margen derecha del Cono Norte, la parte alta de Paucarpata? ¿Cuándo se tendría una propuesta en función a solucionar el problema de estas asociaciones, de estos pueblos, el problema de transporte? Mira, José Luis, dentro del esquema que nosotros tenemos, en el primer mes debemos estar conformando esta unidad técnica. Ya. Y en los dos siguientes meses máximo deben de estar dándonos un informe a carta cabal, a ciencia cierta, aterrizado, para que podamos tomar las medidas correctivas. Ojo, no solamente el análisis de cómo está, sino con alternativas de solución. Entonces, dentro de los 3 primeros meses ya van a tener una respuesta inmediata de qué es lo que tenemos que hacer con el transporte para que vayamos avanzando. Y lo otro que también nos estaban consultando, me comenta que entonces no tenemos todavía nombre para el IMPLA, ¿no? Se está evaluando, ¿no? Tenemos algunos nombres en desarrollo urbano, Harry Gómez está sonando allí, ¿no? Lo otro me están consultando sobre el caso de Sedapar, ¿no? Tomando en cuenta de que uno de los accionistas mayoritario es la Municipalidad Provincial de Arequipa y tiene por ente un representante en el directorio de Sedapar. Y Sedapar tiene varios temas pendientes, también con asociaciones y pueblos, el caso del proyecto de la planta de tratamiento de la Bedoya en la parte alta de Paucarpata, ¿no? ¿Quién va a ser el representante de la Municipalidad de Sedapar? José Luis, nosotros nos hemos reunido con el gerente, el directorio de Sedapar, ya hace 3 semanas aproximadamente. Le hemos dado la confianza a la gente que está trabajando, pero con la condición de que todos estos problemas de servicio, necesidad de agua, tengan soluciones inmediatas. ¿Por qué?
les damos la confianza. No podemos ser personas irresponsables en cortar cabezas, en sacar personas sin antes ver el proceso que se tiene. O sea, yo no soy de las personas que el 1 de enero llego y corto cabezas a todos. No, claro. Un momentito. Son profesionales que conocen la problemática y ahí es donde hemos conversado. Tienen la buena pro, tienen la aceptación, tienen el apoyo, pero hay problemática. ¿Y cuál es la problemática? El agua. Hay gente en Paucarpata, en la zona alta, en los conos, etcétera, que grita, necesito agua. ¿Y ustedes qué están haciendo? Entonces, van a tener unos meses de gracia. Si avanzamos, solucionamos esa problemática, enhorabuena. Si no, tendremos que tomar las medidas correctas. ¿Esos meses de gracia son un semestre, un trimestre, un año? Un trimestre para poder ir viendo cómo están actuando. Nosotros necesitamos, como te digo, Arequipa está en un piloto automático. Claro. Lo tenemos que coger, o como buenos arequipeños tenemos que coger el todo por las astas e inmediatamente enrumbar. No tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía nos va a dar poco tiempo, para poder reaccionar a esta problemática que tenemos. Finalmente, ingeniero, como usted lo dice, me acuerdo la película esta de los 80, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? ¿No? Era una especie de caos, ¿no? Y a las finales se agarró a un joven, recuerdo, piloto de guerra y aterrizó el avión. En ese mismo ejemplo, ¿no? De caos, ¿no? Estamos pues en Arequipa también, ¿no? Y cuando usted lo ha visto, cuando ha conversado con los ministros, cuando está conversando con funcionarios de Lima o gente de otros lugares, nos dicen, oye, pero yo pensé que Arequipa era tierra de nadie. Han tomado el aeropuerto, han quemado una planta de leche, ¿no? Se están anunciando medidas de protesta para el 4 de enero, ¿no? Quieren dividirse, quieren hacer su propio país. Claro, los arequipeños tienen, ¿no? esa vena de independistas y tanta cosa. ¿Cuál es su posición sobre la crisis política que vive el país? ¿Qué es lo que usted propone como solución desde Arequipa en función a esta discusión de que si se va a Boluarte, que se va al Congreso, etcétera, etcétera? José Luis, la voz del pueblo es muy importante y nosotros como autoridades hemos sido elegidos por el pueblo. Creo que taparse los ojos en este momento sería una irresponsabilidad. Necesitamos acciones inmediatas. Si se tiene que hacer un cambio de congresistas, de unas nuevas elecciones, se debería de hacer. Y recuerda que el Jurado Nacional de Elecciones, de la mano con la OMPE, los entes correspondientes, sacaron un comunicado indicando que, apretando el cronograma, se podría hacer las elecciones dentro del próximo año. Si se puede hacer eso, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué generar que la población vaya a tomas como la del 4, que tenemos conocimiento que va a ser muy, muy radical la situación este próximo 4 de enero? Entonces, si la casa está ardiendo, ¿para qué seguir echando leña? ¿Por qué no vamos apaciguando? ¿Por qué no vamos cambiando? Eso es lo que ha generado últimamente, pero ojo, nosotros sí estamos en contra del robo, el saqueo, la agresión a la propiedad privada. Eso tajantemente hay que eliminarlo. Que se puedan hacer huelgas, que es parte del derecho constitucional, enhorabuena. Pero ingeniero, lo que están solicitando, y ayer lo han confirmado en la Federación de Trabajadores, es renuncia de Dina Boluarte. ¿Usted también está solicitando la renuncia de Dina Boluarte? Correcto, sí. Segundo, el adelanto de elecciones a 2023 después de la renuncia de Dina Boluarte. Y tercero, una constituyente, una consulta sobre una constituyente. ¿También está a favor de una consulta a la constituyente, para la constituyente? Mira, José Luis, el tema no es aislado cada uno. Yo creo que acá la solución, ¿cuál sería? De que la presidenta apruebe las elecciones en el 2023. Al aprobar en el 2023, esto va a generar ya una tranquilidad. No es que renuncie, porque si ella presenta su renuncia, ¿quién va a asumir? ¿El Congreso? Presidente del Congreso. Ya.
caemos en el tema de hace un par de años atrás. ¿Y eso qué genera? Un proceso eleccionario. Entonces, ¿la idea cuál es? Que se dé el proceso eleccionario, pero respetando por jerarquía quién está en este momento. Es coyuntural que se está dando esa situación, porque tampoco podemos hacer que el gobierno central esté descabezado. Muy bien. Ingeniero Víctor Hugo Rivera, muchísimas gracias por respondernos la llamada telefónica o en todo caso respondernos estos minutos para puntualizar algunos aspectos. Nos ha dado ya un parámetro con tiempos, con trimestres, semestres sobre lo que se va a hacer y darnos un norte, porque a las finales lo que no tenemos, como en el ejemplo que usted ha colocado, no tenemos un piloto en este avión, ¿no? Y ya por bastante tiempo. ¿Ya hasta cuándo, no? Entonces ya está acelerando el proceso de liderazgo o en todo caso el proceso de administración de la ciudad. Porque si algo se ha definido en estos últimos años es que la ciudad no ha tenido administrador. Y eso lo percibe no solamente nosotros como ciudadanos, sino también lo perciben afuera, la imagen de la ciudad, ¿no? Y eso, reitero, también es peligroso. Muchísimas gracias, estaremos atentos y cualquier día lo estaré molestando para conversar ya de otros aspectos también vinculados al quehacer de la ciudad. ¿Algo más que se quede pendiente? No, solamente José Luis, gracias por la entrevista y desearles un feliz año a toda la población arequipeña, a toda la gente pujante, trabajadora del Cono Norte, y decirles, si van a hacer una manifestación, una huelga la próxima semana, que sea dentro de lo más pacífico posible, sin agresión a la propiedad privada, sin golpes, sin nada. Necesitamos tranquilidad, necesitamos que Arequipa vaya cambiando y reitero, vamos a trabajar para que este avión pueda aterrizar bien y emprender un nuevo vuelo que Arequipa necesita. José Luis, a la distancia un fuerte abrazo y que este 23 sea lo mejor para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, ingeniero Víctor Hugo Rivera, igual, para bienes para la gestión. Éxitos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a la pausa, ¿no? Y vamos a retornar con otro tema, que es lo que está pasando en Yarabamba, ¿no? Un joven por poco y pierde la mano. La municipalidad que tenía que garantizarle el seguro lo activa, vamos a ponerlo, 5 horas después de ocurrir el accidente. Y ahora la municipalidad como institución no se quiere hacer cargo del resarcimiento de las responsabilidades. Vamos a la pausa y retornamos con nuestros compañeros hasta Yarabamba. Pausa, retornamos.